Yo considero la pantalla una forma de lo material, pero en esta ocasión quiero poder vincularlo al papel y a la tinta. Hola, soy Juan Pedro Vallejo, artista argentino. ¿Me tenía que reír o...? No. A ver, esa. Me gusta que arranque así. De chico mi papá me enseñaba a programar y a jugar con la computadora. Nos levantábamos los domingos y me enseñaba a tomar mate, escuchábamos Pink Floyd y me enseñaba un programa que se llamaba Flash. Me acuerdo que mi primer proyecto fue una página de internet de Harry Potter porque era fanático de Harry Potter. Algo que después en mi adolescencia olvidé completamente hasta que ya más de grande me vi en la necesidad de crear imágenes. Lo que me llevó al arte generativo fue internet. Es un tipo de arte que calza muy bien con internet y con la blockchain, que es el lugar donde se produce obra, se exhibe arte y es el lugar también donde se comercializa el arte. Y poder conectarte con otras personas y generar comunidades. Yo concibo que el arte es muchas veces, casi siempre, un diálogo con otros artistas. Voilà. No me hagas reír, pelotudo. Me mataste con la pregunta. No, igual era. Me estaba entrenando para... Mi trabajo se relaciona con sistemas. Trabajo con medios generativos. Considero que es una forma de arte quizás de las más contemporáneas, porque permite acceder a lugares y a situaciones visuales que de otra manera sería muy difícil, por una cuestión numérica, ¿no? de probabilidades y de permutaciones de las cosas. La experiencia táctil es en mi trabajo importante y pretendo que sea cada vez más importante. En mi caso me interpela mucho el arte cinético, sobre todo las vanguardias latinoamericanas de los años 50, en donde el movimiento transforma las obras en situaciones inestables que requieren ser resueltas, ya sea por los ojos, por un gesto al interior de la obra o por un movimiento. Interferencia es una imagen, una forma a la cual he llegado y que caracteriza mi trabajo y aparece en muchas de mis obras. Es muy gracioso esto, quizás ni siquiera quiero que sea público, pero se me ocurrió mientras cortaba una cebolla. Te juro. Bueno, me levanto con una alarma que es mi gato. No, Piculín. Qué bárbaro, Piculiné. Inmediatamente me pongo a trabajar. Yo me dedico 100% al arte. Bueno, a veces me despierto a esa hora y otras veces le doy de comer y sigo durmiendo un rato más. Es difícil ser tu propio jefe. Todos los días trabajo, trato de producir algo no nuevo, pero sí estar encima de mi producción. Es lo que me hace feliz por el momento. Trato de no dejar que me condicione la música cuando escucho. A veces escucho música de guitarra nada más. Otras veces escucho música de la India. Otras veces escucho Metallica o Pink Floyd también. Me encanta el básquet. Vamos a hacerlo de esta manera. Como estudié cine, vi muchísimas películas en mi vida. Entonces no puedo ver más películas. Lo único que miro son partidos de básquet. No solamente porque es completamente geométrico, sino que además jugarlo es una de las cosas más lindas y emocionantes. Bueno, en mi colección de Buenos Aires busco seguir investigando la forma, el espacio e intentar llegar a una síntesis de esos elementos. Creo que el mundo siempre es un lugar que va a estar en conflicto. Creo que los artistas y las personas que trabajamos dentro del campo de la cultura tenemos una responsabilidad muy grande porque el rol de los artistas es un poco ser vectores que organicen un poco ese caos. Entonces, ¿cómo me siento? Con responsabilidad.